Vamos a ver ahora el ejercicio 3.4 del manual de cálculo 1B. Nos dan una función definida por partes de dominio y codominio reales. Nos dicen f de x es igual a menos x al cuadrado si x es menor que cero y arco tangente de x si x es mayor o igual que cero. Entonces piden graficar, analizar si es inyectiva, sobreyectiva, en caso de que sea invertible, o sea, que exista la función inversa f-1, graficarla, pero si no es invertible con ese dominio y codominio definido, reales, hay que modificarlo para que lo sea, ¿no? Bueno, acá hay que conocer previamente la función, el gráfico de la función arcotangente, que es esta que está acá, que tiene asíntotas horizontales en menos y más pi sobre 2. O sea, la función se aproxima a la recta horizontal pi sobre 2, pero nunca la cruza. O sea, se aproxima en el infinito, sería tangente a pi sobre 2, pero nunca toma el valor pi sobre 2. Entonces es importante porque cuando se defina el carácter de sobreyectiva, cuando tengamos que modificar el codominio, de tenerlo en cuenta. O sea que la función nunca corta la recta pi sobre 2. Se aproxima tanto como querramos. Bueno, pero como la función por partes para arco tangente de x está definida para los x mayores o iguales a cero, nos quedamos solo con lo que está en color rojo. No nos interesa el gráfico de la función para los x negativos. O sea que ese gráfico en realidad conviene conocerlo antes de la revisión o del examen. O sea, es como, como la función exponencial, a la x. Tenemos que conocer el gráfico, no hacerlo en el momento. O sea, podemos estudiar después arcotangente de x más 2 o un tercio de arcotangente de x, pero el gráfico base arcotangente hay que conocerlo antes. Bueno, entonces lo que falta es para x menor que cero que la función está definida como menos x al cuadrado. O sea que es una función de segundo grado en x y ya se sabe que es una parábola, el gráfico, antes de darle valores. Y además se sabe que la concavidad, por ser el coeficiente de x2 negativo, se sabe que la concavidad es de esta forma. Digo esto porque hay que asociar los valores obtenidos en una tabla, llevados a un gráfico, a un bosquejo gráfico, de que estén en relación con esto.
porque cuando se construye la tabla de valores nos podemos equivocar en el cálculo. Entonces, teniendo una noción primaria de cómo es el gráfico, podemos correlacionar gráfico con tabla de valores. Bueno, entonces, x es negativo, x menor que cero, cuando la función está definida como menos x al cuadrado. Damos valores entonces negativos, menos 3, menos 2, menos 1, los que sean necesarios. Pero ya sabemos que es una rama de una parábola. Y también en la tabla de valores tomamos el punto x tendiendo a cero. ¿Por qué x tendiendo a cero? Porque es menor que cero, se aproxima a cero, pero no toma el valor cero. Pero para ese valor tendiente a cero, menos x al cuadrado tiende a cero también. Y para la función arcotangente de x, tenemos que dar valores cuyas tangentes sean conocidas. Eh, ya tenemos el gráfico, pero bueno, damos estos valores. Para x igual 0, arcotangente de 0 es 0. Para x igual 1, arcotangente es pi sobre 4. Hay que acordarse que tangente de 45 grados, de tangente de pi sobre 4 es igual a 1. Y lo que había explicado más arriba es que cuando x tiende a más infinito, la función se pega sin cruzar, se pega a la recta horizontal y igual pi sobre 2, sin cortarla. Con esos valores podemos hacer un bosquejo gráfico para analizar su carácter, el carácter de f, si es sobreyectiva, si es inyectiva, si es biyectiva. El gráfico nos queda así entonces. Fíjese que para x menor que cero es una rama de la parábola y igual menos x2. Entonces, para discutir gráficamente si es inyectiva, ¿se acuerdan? Lo que se hacía era trazar líneas imaginarias, rectas imaginarias paralelas al eje o x, como está aquí, y observar si esas rectas imaginarias cortaban el gráfico en un solo punto o en más de un punto. Todas las rectas que podemos trazar, se observa que solo cortan el gráfico en un punto. Eso nos da que la función entonces es inyectiva. Eso analíticamente quiere decir que eh, dos preimágenes, dos valores del dominio diferentes, generan dos imágenes, f de x1 y f de x2 diferentes. Gráficamente lo que se considera es que si se corta en un solo punto al gráfico, cualquiera sea la recta que tracemos paralela al eje OX, entonces nos aseguramos que la función es inyectiva. Pero la función no es sobreyectiva porque la función está definida en el enunciado del ejercicio como de R en R. Dominio reales, codominio reales. Entonces, codominio reales
está representado en el gráfico por todo el eje OI, o sea, por la línea azul. Va de menos infinito a más infinito. Con eso representamos el codominio. Y observando el gráfico, se ve que la función va, para los x negativos, se va hacia menos infinito. O sea, arranca de aquí. Pero cuando x toma valores positivos, como vimos, tiene un techo en pi sobre 2. O sea que llega hasta aquí sin tomar el valor pi sobre 2. Así que la línea en rojo representa el recorrido y el recorrido es diferente del codominio. El recorrido de f es diferente del codominio, que son los reales. Entonces, se puede decir que la función no es sobreyectiva. Por lo tanto, si no es sobreyectiva, a pesar de ser inyectiva, no va a ser biyectiva, o sea, no va a existir la función inversa. Hay que modificar el codominio de la función para que se ajuste al recorrido y de esa forma la función sea sobreyectiva. Entonces hay que llevar el recorrido, el codominio a el intervalo menos infinito, que sería desde aquí hasta pi sobre 2. Pero fíjese que en pi sobre 2 está abierto, no es cerrado, porque nunca toma el valor pi sobre 2. Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a pi sobre 2. Sí, nunca toma ese valor. Bueno, entonces, al modificar el dominio, no precisamos modificarlo. Al modificar el codominio, nos queda así como está aquí. La función f definida de reales en menos infinito pi sobre 2 y para x menor que 0 es menos x al cuadrado y para x mayor o igual que 0 es arcotangente de x. Entonces ahí sí la función es invertible. Bueno, para hallar la inversa que piden también en el enunciado del ejercicio, tenemos que hacerlo, como la función está definida por partes, la función inversa también va a ser una función definida por partes. Y lo hacemos en cada parte justamente, para x menor que 0 y para x mayor o igual que 0. Para x menor que 0, f de x está definido como menos x al cuadrado. Entonces, para hallar la función inversa, lo que hacíamos era escribíamos y igual menos x2 y despejamos la x en función de la y. Pasamos el menos, nos queda x al cuadrado igual menos y, y x es igual entonces a más menos raíz cuadrada, con y negativo, ¿no? Y menor que cero para que tenga sentido la raíz. Ah, ahora, había que decidir cuál signo tomar del más menos raíz. No pueden ser los dos. Para eso, bueno, hay varias formas. Lo que se hace generalmente es elegimos un valor del dominio de f y vemos el valor
que tiene y. Entonces, acá, si tomamos, por ejemplo, x igual menos 2, llegamos a que y vale menos 4, sustituyendo, ¿no? Pero escribir esto, como sabemos que la función es invertible, implica que si y es menos 4, entonces x tiene que ser igual a menos 2. Entonces vamos con este valor de y a sustituir aquí y tenemos que llegar a x igual menos 2. Y eso es lo que nos dice cuál signo tomar de los dos, si el más o el menos, que es lo que dice acá abajo. O sea, sustituir la y por menos 4 nos da raíz de 4 más menos 2. Y tenemos que llegar a menos 2, o sea que el signo es el negativo. Bueno, ahora vamos a ver la, la otra rama, ¿no? Para x mayor o igual que 0. Así que para x menor que 0 nos queda ahí igual menos raíz de menos x. Este cambio de notación, o sea, lo que se tiene es x igual menos raíz de menos y. F menos 1 de y, ¿no? Sería. Pero se hace un cambio de notación, o sea, se cambia la y por x nada más, para poder graficar en un mismo sistema de ejes la función f y la función inversa, para poder comparar y ver la simetría de una y otra. Eh, Así que al cambiar y por x nos queda escrito así. Y igual menos raíz de menos x para x menor que 0. Y para x positivos o 0, la función está definida como arco tangente y sabemos que la función inversa de arco tangente es tangente y también conocemos que cuando x tiende a más infinito, y tiende a pi sobre 2, como habíamos visto. Entonces, la función inversa nos queda f menos 1 de y igual tangente de y. Hacemos lo mismo de cambiar la notación y por x y llegamos a que y es tangente de x, con x menor que pi sobre 2. Y nos queda entonces de esta forma. A ver el cuadro acá. Tenemos las dos, la función f y su inversa, con el codominio modificado. Se tienen que acordar también que el dominio de la función pasa a ser el codominio de la inversa. Y el codominio de la función pasa a ser el dominio de la función inversa. Siempre, siempre. Bueno, nos falta entonces graficarla. Tenemos que construir otra tabla de valores para la función inversa. Y bueno, acá tomé valores para x negativo, o sea, para x menores que 0, me queda menos raíz de menos x tendiendo a menos infinito, a menos 4, menos 1, y x tendiendo a 0
por la izquierda, ¿verdad? Porque es x menor que cero, o sea, x se aproxima a cero por la izquierda. Y también la función se aproxima a cero, entonces. Y después, para tangente de x, o sea, valores conocidos de la tabla, eh, cero, se pueden dar los valores que quiera, pero también hay, tiene que haber un conocimiento anterior de cómo graficar la función tangente. En este rango, entre cero y pi sobre 2. Tangente de pi sobre 4 es uno y cuando x tiende a pi sobre 2 la tangente tiende a más infinito. Y finalmente podemos entonces graficar, ya teníamos la función f, estos valores llevados al gráfico, nos queda así, y al graficar las dos funciones f y f menos 1, tenemos que lograr la simetría con respecto a la recta y igual x. O sea, trazamos siempre que las unidades en el eje X y en el eje Y sean iguales, la recta Y igual X nos queda a 45 grados. O sea, esto es 45 grados. Divide el cuadrante en dos. Entonces actúa como un espejo la función f que estaba en color rojo, aparece con esa simetría de la recta y igual x. Esto gráficamente quiere decir que si yo tomo este punto, por ejemplo, y trazo la perpendicular, acá 90 grados, con respecto a la recta igual x, mido esta distancia, esa distancia voy a encontrar un punto de la función inversa. Si lo hago para muchos valores, voy a poder obtener la gráfica en color celeste, que es de la función inversa, f-1. Y una característica que siempre tiene que ocurrir es que si el gráfico de la función f corta en un punto a la recta igual x, el gráfico de la función inversa tiene que cortarlo en el mismo punto. Es este punto y el 0, 0. Bueno, y con eso quedaría entonces completo el ejercicio con el gráfico de la función inversa. Creo que no quedó nada, ¿no? A ver. Hallar f-1 y graficar. Bueno, paro por aquí entonces.